Bien, vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, al doctor Boris Ávila Simpson. Lo pone en pantalla Jorge. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Bienvenido. Muy buenos días, Carlita. Muy buenos días, Jaimito. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. ¿Cómo han estado? Bien, bien, doctor. Aquí viendo Resistiendo. el panorama de todo lo que se presenta cada semana en este país, ¿no? Un día una cosa, otro día otra cosa. Ayer la sorpresa, casi que como a esta hora, la renuncia de la fiscal general Diana Salazar. ¿Y qué otra cosa saldrá hoy día, no? No sabemos en la tarde, ¿no? Parece ser, a veces quiero entender que todo esto es como son elementos distractores, ¿no? Para que el gobierno mande su proyecto de ley, para que le apruebe todo la asamblea y que le den luz verde a todo, ¿no? Yo me he pasado preguntando ayer todo el día, porque es algo que nadie veía venir, nadie se imaginaba. Perdónenme, pero nadie anticipó esto. A nadie se le ocurrió. No es que ya veníamos antes, perdón, analizando o comentando o que hay la posibilidad o que se rumorea. Nadie lo vio venir. Y cuando pasan este tipo de circunstancias, nunca son accidentes, nunca es porque, hoy día amanecí de mal humor y me voy nomás. No, no es así. Esta es una movida en este tablero de ajedrez de lo que significa todo lo que está sucediendo en este país, de lo que ha estado aconteciendo durante todos estos años, durante todos estos últimos meses. Algo, ya nos enteraremos, ya veremos, Y ahí, ya entrará y ahí esta doctor, pieza. nos hacíamos la pregunta, ¿no? ¿Cómo se va a acelerar ese proceso para la selección del nuevo fiscal general? Porque el señor Toainga en estos momentos asume la fiscalía, pero el señor Toainga no pertenece al gobierno actual y lo que vemos es que el gobierno actual ha ido tomando posesión, ¿okay?, de todas las instituciones del Estado, poniendo a la cabeza de estas pues a personas de su entera confianza, por decirlo, de su monopolio. Sí, primero que todo hay que entender el análisis político desde una perspectiva inteligente y desde una perspectiva técnica, como yo siempre digo, porque si es que nos ponemos a hablar partiendo del corazón o partiendo de la emoción, cometemos errores y nos podemos equivocar, porque hoy día podemos percibir algo y mañana podemos tener que salir a decir que nos equivocamos, y esa parte a nadie le gusta. Yo lo que creo es lo siguiente: el fiscal subrogante es mucho menos mediático, ha sido mucho menos mediático, pero obviamente yo sí creo que ha ¿Por qué? mantenido, perdón, ¿Por qué? porque no ha tenido tanta exposición como tuvo la señora, como tuvo la señora O Salazar. porque viene de carrera también, ¿no? Y viene desde, ¿qué puedo decir? Yo creo que desde secretario. Él viene de carrera y viene de atrás, y es de esas personas que están durante años en la fiscalía, participan en concursos, van subiendo de categoría hasta llegar a donde ha llegado. Entonces, yo creo que él es menos mediático. Yo creo que él ya no tiene esta presencia tan fuerte y tan conflictiva que tenía la señora Salazar, porque los casos Ella que exponía se los han casos, dado, ¿no? exactamente, ella se armaban en todo este tipo de casos, y este tipo de exposición que ella tenía me parece que ya llegó a un punto ya, o sea, demasiado fuerte, demasiado exacerbante. Ya no creo que era positivo, ya creo que la credibilidad ya estaba de tantos años de haber estado ahí en el ejercicio de esto con tanto conflicto, porque no es que fue una función libre de conflictos, al contrario, fue una función sumamente conflictiva por el tema político. ¿Usted, Por eso usted cree que el gobierno del señor Daniel Noboa creía o confiaba en la señora Salazar? yo creo que sí, por supuesto. Imagínense cómo en estos últimos días, ¿qué puedo decir? En este último mes, se han archivado las denuncias y se han archivado casos que tenían que deberían haber sido continuados, que fueron casos sumamente fuertes, casos sumamente conflictivos, pero obviamente fueron archivados, como es el caso. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿no? Cuando pasó el tema de Luque Lecaro, de que se fue a la Argentina, de que estaba ahí, de que nunca lo pudieron traer. Entonces yo digo, ¿en qué quedó toda esa investigación, una investigación tan fuerte? Era un simple archivemos y punto. Entonces se archivó y bueno, hasta aquí llegué, se archivó lo de Moreno, se archivó lo de
lo de Lazo, se han archivado todos estos procesos y estos son procesos públicos que cualquier persona puede tener la información y hasta ahí llegó. Entonces lo que yo creo, me parece a mí que va a suceder es que va a darse una nueva historia con esto en el Consejo de Participación Ciudadana, en la elección del nuevo fiscal. Entonces, obviamente, lo que nosotros pasamos, lo que el Ecuador vivió en el Trujillato, yo tengo la percepción de que se puede volver a dar. ¿Usted cree que baje la carga de persecución durante el tiempo que esté el señor Wilson Toainga en la fiscalía? No creo que inmediatamente. Yo no creo que eso suceda inmediatamente. No, porque obviamente tienen bien calculado todo, tienen el poder en sus manos, han logrado coaptar de una forma que... Pero si Toainga no es como la fiscal, ¿no? Que la fiscal ya sabía que ella no se iba a quedar dentro del país. Seguramente, decía Priscila Schettini, ella cuando anuncia su retiro de la fiscalía ya no estaba en el Ecuador. La fiscal en el Ecuador creo que no puede andar sin sus guardaespaldas. Andaba con toda la seguridad que le daba el Estado, ¿no? Muy probablemente. Que se entienda. Y no siendo fiscal tampoco puede andar tranquila sin guardaespaldas. Eso era algo que todos sabíamos, que el momento que la señora deje el cargo, ella era lo más seguro que ella no esté ya en el país o que vaya a residir en otro país, porque obviamente pues el peso y la carga de todo lo que ha sucedido no es gratis, no hay nada gratis en la vida, ¿no es cierto? Entonces obviamente no es que el día de mañana me voy a poder pasear por ahí después de todo lo que ha sucedido. Era un tema muy complicado. Yo creo que ella ya sabía esto, y todos lo sabíamos, de que ella no se iba a quedar en el país, ha tomado esa decisión. Y ahora el señor Toainga, que es un funcionario de carrera, ya que es un funcionario que viene de, como digo, mucho menos político, de cómo lo veo yo. Claro, no se expone mucho. Exactamente. No es un funcionario nombrado como fue nombrado la señora Salazar, ya dentro de ese conflicto que hubo con ese Consejo de Participación, con ese Trujillato que hubo y de la forma en que lo nombraron. No, señor Toainga es alguien que viene desde la técnica, pues, o sea, viene de funcionario de carrera. Entonces, obviamente, no tiene la misma actitud política. A eso me refería con que es mucho menos mediático, ¿ya? Pero creo yo que, obviamente, no me parece a mí de que él vaya a tener estas mismas actitudes políticas, ¿ya? Sino actitudes técnicas, actitudes en derecho, que eso sería lo que todos esperamos, eso sería lo que todos queremos, que la actitud de la fiscalía sea una actitud con la venda en los ojos, o sea, no direccionada, no hacia un partido político, no hacia cierto grupo de personas, no hacia los opositores del gobierno. ¿Por qué, por favor? ¿Cómo es posible que la justicia y la ley esté funcionando simplemente a las necesidades del gobierno, a las necesidades de acallar personas, o no siquiera solo del gobierno, a las necesidades de un grupo financiero, o a las necesidades de los banqueros, o a necesidades de la prensa, o a necesidades de cualquier grupo? Estoy nombrando solamente grupos como ejemplo. No, la justicia tiene que funcionar y tiene que darse como una política de Estado eminentemente, pero eminentemente técnica, eminentemente jurídica. Ni siquiera estamos hablando de un hecho meramente de que sea sancionadora, porque ahí también perdería la esencia. Tiene que administrar justicia, tiene que acusar con los elementos a quien tenga elementos para acusar, comprobables, técnicos, irrefutables, todo ese tipo de elementos que se manejan en el tema penal. Y obviamente también trabajar en el otro sentido, que es en el sentido de la menor carga penal, es decir, de las personas que no tienen que ser procesadas, las personas que no tienen que pasar por este tipo de procesos o procesos de infierno, como yo muchas veces les digo a mis clientes, es un infierno realmente lo que tienen que enfrentar. Entonces la justicia también tiene que ser la de último ratio, como dicen los textos, o sea, la de último uso, ya cuando en realidad tiene que haber la intervención penal. Pero en cambio aquí vemos, por ejemplo, esta vinculación de mi estimado Andrés, que me antecedió en la palabra, que me antecedió en este programa, que por un tuit le vinculan en algo tan grave, en algo que debería ser, que necesita
millón de elementos, ¿no es cierto? En un acto tan grave, tan complejo como es lo que están supuestamente investigando, de que debería haber ruta de dinero, de que debería haber comunicaciones, de que debería haber contratos, de que debería haber testimonios irrefutables, vinculantes, irreversibles, que no aceptan contradicción, y le vinculan por un tuit. Entonces ese tipo de cosas en una sociedad civilizada llamarían la atención, pero sería un escándalo, ¿no? Por ejemplo, esto en Finlandia se caería el mundo, ¿no? Esto en Suiza, o sea, imagínense, ¿no? Como, no puedo ni siquiera dar un ejemplo, pero aquí pasa todos los días. No es la primera vez, acuérdense lo que pasó con la prefecta Paola Pavón, que también por un tuit, ¿ya? Entonces es como que no pasa absolutamente nada, y eso es lo que yo estoy refiriéndome en estas últimas entrevistas después de los resultados electorales. Muchos seguimos hablando de las personas que están ahí y no hablamos realmente de quiénes les ponen ahí, qué psicología y qué patologías son las que son los elementos constitutivos y que son de una y otra vez, ¿cuáles son los elementos que que nos llevan a nosotros como sociedad a nombrar a estas personas? ¿Cuáles son? Porque descartemos la esperanza, descartemos el optimismo, descartemos todas esas cosas porque son gobiernos y son grupos políticos que ya han demostrado que han tenido todo este tiempo, y ya estamos casi en el mismo tiempo de los 10 años de la Revolución Ciudadana, ya estamos 8 años dentro de que ya se ha demostrado a la sociedad que no se ha construido una escuela, que no se ha construido un solo hospital, que no se ha rehabilitado absolutamente nada. Y aún así, seguimos votando por estas personas. Perdónenme que yo insista en esto, tal vez esto es una lucha solitaria mía, pero yo estoy convencido que es ahí donde debe estar el debate, que es ahí donde deben levantarse estas capas de torpeza, estas capas de complejo, estas capas de un montón de circunstancias psicológicas, un montón de circunstancias sociológicas, un montón de circunstancias sociales, para poder entender el comportamiento del votante, el comportamiento de nosotros como sociedad. ¿Por qué nosotros llevamos este estigma de elegir a nuestros patrones, de elegir solamente a los poderosos, de confundir la capacidad que han tenido de hacer dinero de una u otra manera con el éxito como seres humanos para que nos guíen? ¿Por qué nosotros seguimos cometiendo lo mismo? ¿Por qué seguimos haciendo esto? ¿Por qué seguimos creyendo en la demagogia? ¿Por qué seguimos creyendo en el populismo? ¿Por qué seguimos teniendo como deidades a los ricos, a quienes nos han empobrecido históricamente, a los grupos que nos han empobrecido durante toda nuestra vida republicana? ¿Por qué seguimos haciendo esto? Porque muy fácil es criticar a las personas ahorita entre nosotros, los que tenemos sentido común, que es el menos común de los sentidos. Entonces coger y criticar, hizo esto, trata de hacer esto, envía esto, manda esta ley. Ya, ok, los seres humanos que están ahí no estuvieron, no se posesionaron porque se los encontró en una cajita de cornflakes. Son seres humanos de los cuales tuvieron un respaldo popular, son seres humanos a los que les entregaron una confianza una y otra vez. Y es como esto, como hablamos de las relaciones, ¿cuándo se vuelven tóxicas? Cuando después de que el marido o la esposa le comete cosas en contra de su pareja y el otro le perdona y sigue y sigue. Esto es una espiral tóxica de la cual el Ecuador no puede salir. Y dado los últimos resultados, que obviamente sin pruebas, o mejor dicho, sin que las pruebas sean aceptadas y sin que se pueda verificar, digamos que estos resultados, si es que son como se dieron, o sea, no es que hemos avanzado un metro, hemos retrocedido, pero kilómetros. ¿Cómo es posible que tengamos tanta aceptación por personas que lo único que el Ecuador está como está, que no han demostrado, que no han logrado solucionar ningún tema? Y seguimos nosotros poniéndoles ahí. A ver, primero, la consulta del 7 veces sí era la solución, ¿no es cierto? Nos la vendieron como la solución. ¿Fue la solución? No hay solución. El tema de la extradición, Jaimito. Que sí, que ahora sí les van a coger y les van a montar en un... ¿Cuántos extraditados? ¿Cuántos extraditados hay?
¿Cuál era la idea que le vendieron a la sociedad, al común de los mortales? No a personas como Carlita, no a personas como usted, Jaimito, no a personas como Mónica, ¿no es cierto? Porque nosotros sí sabíamos que eso técnicamente era una cosa compleja y casi hasta como quien dice, de años para lograr que esto se dé realmente como debía darse, ¿no es cierto? Pero todo se vendió la idea de que les iban a subir en un avión gigantesco, en un Airbus gigantesco, a todos los delincuentes y les iban a mandar de aquí y nos íbamos a quedar tranquilos, ¿no es cierto? Y no, fue la solución ponerle, no fue la solución. Fue la solución subir el IVA al 15%. ¿Cómo nos vendieron eso? Recordemos cómo nos vendieron eso. Que sí, que con esto tenemos la plata y que con esto vamos a combatir y que con esto ya todo. ¿Fue la solución? No fue la solución. ¿Fue la solución quitarle el subsidio a la gasolina por el tema económico? No fue la solución. ¿Fue la solución traerle a este señor Prince a que se pasee por aquí, a que diga, a que hable mal de... Que venga a insultar a una candidata. ¿Fue la solución El esa? IVA, No. doctor, que nos ha costado a todos y que, y que nos tiene cada vez más ahorcados. Ha habido un metro, un metro, no estoy hablando de 1 kilómetro, ha habido un metro de avance en el país en el tema de seguridad. No ha habido. Estamos peor, cada vez hay más vacunas, cada vez más hay extorsiones, nos enteramos de 1 millón de cosas que suceden, matan a padres delante de sus hijas, o sea, es un horror lo que vivimos. No ha sido la solución, ¿no es cierto? Nos venden que ahora la nueva consulta, o sea, la constituyente, entonces, claro, las leyes correístas, cuando si se ponen a ver, las leyes se endurecieron. En temas como el asesinato, como el femicidio, como cosas que no estaban incluso tipificadas, se pusieron en la Constitución del 2008, pero es esa ignorancia de que nadie ha leído la Constitución. Todos los que opinan en redes sociales y todo eso, que la Constitución correísta, que la Constitución, esa es la que nos tiene así, ni siquiera han abierto, ni siquiera saben el prólogo de la Constitución. Si la leyeran se dieran cuenta de que es todo lo contrario, de que es completamente diferente, de que se otorgan más derechos. Lo único que se hace en esa Constitución y que es algo de la evolución penal en el mundo. En el mundo, la evolución penal, ¿qué significa? Que la ley, el tema penal ya no tiene que ser punitivo, sino que tiene que ser más investigativo. O sea, es decir, no le pueden coger a una persona por una simple sospecha, meterle en la cárcel 6, 8 meses, 1 año y luego decirle, disculpe, no ha sido usted. Que eso sucedía muchísimo en el Ecuador, que eso pasaba todo el tiempo. Pero ahora volvemos con el proyecto de ley económico urgente que presenta el gobierno. A ver, por supuesto que sí, yo ya lo leí. Hay una parte en la que por encima se podría decir que en un efecto, por ejemplo, si yo defendiera una tesis universitaria, yo diría sí, puede ser, porque dice que esto se da para las personas vinculadas a los grupos, a los GDO, al tema del lavado de dinero, al tema del narcotráfico y todo eso, que en esencia, si es que fuera así, estaríamos diciendo, bueno, pues, o sea, también la ley sí tiene un poco de problemas cuando vemos, por ejemplo, de que incautan droga en una hacienda y nadie hasta el día de hoy no se sabe de quién es la hacienda, ¿no es cierto? O tienen que pedir permiso a jueces para poder hacer allanamientos y hasta que te salga el permiso, pues hay un montón de cosas que podrían decirse en una situación como la que está el Ecuador, pues obviamente sí, pero díganme, ¿quién se convierte en el juez de eso? ¿Quién se convierte en el que dice, a ver, allanemos esto sin permiso, detengámosle a tal persona sin permiso? ¿Quién se convierte en el juez de eso? ¿En manos de quién queda eso? Entonces, para mí es desnaturalizar el proceso penal. Lo que debería hacerse, según mi criterio profesional, es que tendría que tecnificarse y tendría que escogerse y tendría que formarse un escuadrón jurídico, un escuadrón fiscal, pero a tal punto insobornable que no se sepa quiénes son, que tengan potestades de nombre, que tengan poder investigativo, invertir realmente en que tengan los recursos para investigar, en que tengan los recursos para la tecnología, para poder hacer investigaciones realmente serias y que de esos fiscales nazca. Pero eso no se está proponiendo, simplemente se está pasando esa función a una sola persona, es decir, el gobierno el día de mañana dice fulano de tal, creo que está involucrado y obviamente le van a llevar a un proceso punitivo, no va a tener opción a defenderse. Y no es que uno quiera defender a los delincuentes, uno quiere que, o sea, ¿qué sociedad no va a querer que
porque todas las sociedades... Eso es lo que le venden a la gente, ¿no? Que defendemos a la delincuencia. Exactamente, y no es eso, pregúntense todos. ¿Quién se encuentra a salvo de eso? Porque en las redes se escucha, el que nada debe, nada teme. Ya, así es. En vio, eso justifican esa teoría, así es. Doctor, ¿y usted vio al constitucionalista Carlos Vera, que lo entrevistaron en Teleamazonas ayer o antes de ayer? Habla como abogado, que no tienen a otros que entrevistar en estos canales. Es que no es tanto por eso, sino que todas estas cosas son planeadas, Jaimito, que lo lleven a él a hablar. Son elementos distractores. Son elementos de que como tiene una credibilidad dentro de estas personas que odian a la izquierda, que odian a los movimientos de avanzada, que odian todo este tema, entonces le dan credibilidad y habla como que fuera un constitucionalista experto. Como causa risa, ¿no? Entonces la gente se lo come. Ese es el punto, porque ellos han descubierto. Y esto sí quiero decirlo, Carita, ellos han descubierto, y han descubierto de la forma más inteligente, y por supuesto, maquiavélicamente inteligente, cómo actuar, cómo venderle a la ciudadanía, cómo venderle con eso al arman país. El debate ellos, pues claro, todo es una estrategia. Y detrás de esto está Jaime Durán Barba. Ya, exactamente. ¿Por qué? Porque obviamente son estrategas políticos a los cuales se les paga para que hagan todo este tipo de golpes mediáticos. Entonces, mire, la gente dice, si yo no, nada debo, nada temo. ¿Usted se siente seguro, Jaimito, siendo una voz de oposición? ¿Usted se siente seguro? Nosotros andamos en la calle, cuando salimos a la calle, yo ando como ventilador mirando para todos lados. ¿Por qué? Porque hay amenazas también y tenemos un nivel de riesgo, así ¿no? es. Eso vivimos nosotros. Jaimito, pero me refería a esto, por ejemplo, ¿usted se siente seguro de que usted está en su casa y de que el día de mañana, porque usted es una voz opositora, simplemente se le van a meter a su casa y le van a decir que usted defiende, que usted utiliza su medio de comunicación para defender a los GDO? Y se meten. Estamos en la mira del gobierno, yo creo. Me imagino que sí. Entonces, ¿quién puede sentirse seguro con esto? Ahora, si es que esto fuera administrado en contra quienes debe ser administrado, ¿ya? Porque después de la inteligencia, después de estudios de fiscalía, después de estudios de criminalidad, de estudios de la policía, de informes de inteligencia, tienen pues obviamente a las personas, a los grupos, a los delincuentes, a los narcos, todas estas personas que están posesionadas del Ecuador, y que a ellos se les investigue y se les encuentre y que les allanen, pero ya sabiendo lo que van a encontrar, pues, ¿no es cierto? Sabiendo dónde, por labores de inteligencia, todos aplaudiríamos. Todos aplaudiríamos, créanme, Jaimito, porque, por ejemplo, el día de mañana sale la noticia de que después de labores de investigación, de 6 meses de investigación, encontraron la ruta de la, qué sé yo, la mafia albanesa, donde lavaban y que les cogieron en una finca metida en el oriente y alguien se han sabido esconder y que les encontraron las pruebas y les llevan a juicio y les decomisaron tantas toneladas. Dígame si no aplaudiríamos eso. Dígame si no aplaudiríamos eso. Todo el mundo lo aplaudiría. No es verdad. Pero aquí viene el tema. Yo no creo, y yo dudo mucho, que esa vaya a ser el día de mañana la actitud. Lo que yo creo es que van a estar... O sea, tiene un trasfondo de persecución. Ese es el trasfondo que podría tener. Lo ha dicho y lo ha denunciado absolutamente. Y restar libertades también, ¿no? Por supuesto. Que la gente no proteste, que todos estemos callados. Que si mandan un proyecto de ley donde van a aumentar o un decreto donde va a aumentar el IVA del 15 al 20%, nadie salga de las casas. Nadie pueda protestar. A ver, yo les digo una cosa. Esto de Andresito Arauz, para mí, como abogado, ni siquiera les interesa que a él ahorita le van a formular cargos, yo no entiendo cómo, pero bueno, le van a formular los cargos, le están vinculando a él. Y la gente va a saber. Y la gente se va a dar cuenta de que es por un tuit, ¿no es cierto? Por un tuit. Un tuit y que ni siquiera era solamente para pero la gente que se da cuenta no son todos, pues. Porque la prensa canalla hará reportajes donde entrevisten a los enemigos de la RC, donde vayan y saquen cualquier otra cosa que no diga directamente que es por un tuit. Ya, entonces a esto voy. ¿Qué mensaje es el que están mandando? A ver, ¿qué mensaje están mandando?
Si por un tuit le llevan a un ex candidato presidencial, a una figura pública, al secretario de un partido político, a una persona que tiene una trayectoria intachable, alguien a quien no le han podido encontrar un solo centavo, una sola vinculación, no han podido absolutamente nada. Han tratado por todos los medios a él de involucrarle y a todos los de la Revolución Ciudadana, sí o no, pero como en verdad no han tenido que, ahora sacan que por un tuit le van a vincular en un proceso penal gravísimo, ¿no es verdad? Ya, ¿qué mensaje manda eso? Que el día de mañana, por una entrevista A o por usted, una pregunta, a mí, A cualquiera. a Jaime, a cualquiera. a cualquier persona le van a llevar a un proceso acusándole quién sabe de qué cosas. Ese es el peligro. Eso es lo que queda abierto. Porque si es para combatir, si es para, verdad, lo que necesita el Ecuador, lo que necesitamos desde hace mucho tiempo, lo que necesitamos desde hace 8 años, que se combata la criminalidad, pero todos vamos a aplaudir, que se combata obviamente a los grupos de delincuencia organizada que cada día lo que se demuestra y lo que se ve es que están tomados en todas las ciudades del país. Acá en Quito, que era muchísimo menos de lo que sucedía en la costa, ya están pasando, se meten a una barbería y matan a 2 personas ahí. Es una locura lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Y ya está tomado. Entonces, si nosotros vemos que esto es para eso, la ciudadanía les va a aplaudir, la ciudadanía van a ganar credibilidad. Todo ese discurso de que no ha dado resultados, de que nosotros sí combatimos a la criminalidad, de que vivimos en un país maravilloso y de que se siente algo mágico en el ambiente. Entonces la gente empezaría a decir, sí, miren, ya les cogieron a tales, ya cogieron a cuales, ya rompieron la ruta del dinero, pero para eso necesitan una LUAFE, una LUAE, una LUAE, necesitan una estructura, invertir en una estructura jurídica dentro del Estado para poder con labores de inteligencia entender y combatir cómo funcionan los grupos que están haciéndole daño al país. Si es que es para eso, o sea, ¿a quién? A ver, pero ¿a quién con 2 dedos de frente le va a parecer que está mal? Pero no es solo para eso. Quedan las puertas abiertas y quedan las puertas para hacer cualquier tipo de cosas. Y la ley no puede hacer eso. La ley tiene que ser exacta, tiene que ser precisa, tiene que ser técnica, tiene que ir a donde debe ir. ¿Cómo es posible que a un ciudadano por un tuit le vinculen en un tema, pero de los más graves penalmente que hay? O sea, ¿en dónde cabe eso? Eso es lo que nos hace ver. Y ese es el mensaje que están mandando, de simplemente silenciar a las personas que ya no puedan decir nada, silenciar a los medios alternativos y que sigamos nosotros con el discurso de que el aire huele a algo mágico, de que se respiran aires maravillosos y que nos... Que es el nuevo Ecuador, ¿eh? Que es Alicia, el país de las maravillas. Que nos convenzamos de que todo está bien cuando en realidad no es así, cuando en realidad todos los días, no, y eso es lo que es. Vaya a los hospitales, doctor. ¿Cómo están los hospitales en este momento? Vaya a los sectores populares, los negocios están cerrando porque la vacuna o la extorsión llega todos los días. No hay locales abiertos en avenidas periféricas de acá de Guayaquil porque la vacuna no permite abrir los negocios. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Nos venden humo. Yo veía ayer, por ejemplo, en esta ciudad, en este pueblo de Santa Rosa, es un pueblo fantasma. Es un pueblo fantasma. Daule. Entonces yo me pregunto, ok, muy bien, esto es porque la delincuencia ha avanzado, pero en esto venimos, no desde este gobierno, pues, venimos desde los anteriores gobiernos, esto no se ha dado en 8 días, pero vuelvo y repito, ¿fue la solución el 7 veces sí? ¿Fue la solución poner la pregunta de la extradición? ¿Fue la solución subir el IVA? ¿Fue la solución subir la gasolina? ¿Fue la solución traer a un mercenario para que disque asesore? ¿Fue la solución meterse a Durán con un casco y en tanquetas un día a decir que... O sea, ¿fue la solución todo ese tipo de cosas? No, pues. Y ahora va a ser esto, la pretendida constituyente o esta pretendida ley que están queriendo pasar en la Asamblea, esta va a ser la solución. En realidad, va a ser esta la solución, pero si ya nos han vendido todo el tiempo las soluciones. Yo recuerdo que conversaba con un amigo Florindo hace un tiempo y cuando estábamos en el tiempo de Lazo y decía, mira, me dice, qué maravillosa noticia, ¿viste? Y le dije, no, ¿qué? Y ahora sí se fregaron, ahora sí van a ver. Le digo, ¿qué pasó? Ya les declararon grupos terroristas.
O sea, les declararon y ya se solucionó todo, ¿no es verdad? O sea, ya les declararon grupos de... Esa es la mentalidad. ¿Sí me entienden? Que ya, o sea, con un decreto, o sea, con un decreto les den, o sea, ya son grupos Doctor, declararon grupos terroristas, pero nunca ha señalado el gobierno dónde lavan la plata esos grupos terroristas. Jaimito. Entonces es una tomadura de pelo. Es una tomadura de pelo. Porque en realidad ya les declaran terroristas, pero ¿cuál fue el acto siguiente? Ninguno, absolutamente ninguno. Solamente que ya ahora ya les llaman terroristas, pero no se les vio, no se les investigó, no se les hizo seguimiento, ruta de dinero, inteligencia, interceptación. No, entonces, ¿de qué sirve todo este tipo de demagogias? Nos llevan a consultas populares que cuestan millones de dólares, no, la salud es atendida, la gente muriéndose afuera, las dializadoras no están al día, un montón de circunstancias que estamos viviendo, que el común de los mortales lo vive diariamente, pero aquí va lo que yo siempre quiero recalcar. Doctor, las cédulas. Perdóname, pero la cédula, exacto, quieren poner una planta nuclear y no se puede sacar una cédula en el Ecuador. Y la gente compra humo. Ya, es muy bien dicho, se me había olvidado esto. Jaimito, yo voy 8 meses caducado el pasaporte. Y no hay un turno. No puede salir del país. No, pues que necesito renovar, ¿no? Porque obviamente yo tengo que salir y uno viaja. Pero si no tiene el pasaporte, no puede. Solamente a los países que se viaja con cédula puedo ir, nada más. Porque no tengo el pasaporte actualizado, ¿me entiende? ¿Y desde cuándo está solicitando un turno? 8 meses. Pero si hay tramitadores que le consiguen el turno, ¿eh? Le cuesta 100, 200 dólares. Muy bien, no puedo yo tener la cara de salir a hablar, siendo que yo pago a un tramitador. Por supuesto. Qué sinvergüenza. El doctor Ávila. Lo mismo la licencia, doctor. Sí. Oigan, la licencia me demoré, aunque no crean, 1 año o 2 meses en sacar. Pero bueno, tampoco le echo la culpa a todo eso, era porque tuve que volver a hacer el curso, un montón de cosas. Pero se ve, sí vi en un montón de circunstancias ineficiencia que antes era muchísimo más rápido. Pero bueno, eso es un tema aparte. Hablemos ahorita de esto, sacar una cédula que es tan necesaria para todos. Todos necesitamos una cédula para poder, aunque sea cobrar un cheque, y no se puede sacar. Y todo el mundo sabe que está en manos de los tramitadores, como en el viejo país, antes de Correa, recuerden, que antes ya se pagaba un tramitador y a uno le ponían hasta la carrera, hasta una profesión le ponían ahí. Uno pagaba 1000 sucres y le ponían hasta que le pongan arquitecto y le ponían, ¿verdad? Eso vivíamos antes. ¿Usted se acuerda Luego, cuando Jaime Nebot dijo, el país de Correa se terminó? Nada más cierto. Nada más cierto. Y así ha sido. Nada más cierto. Qué Entonces, distinto, ¿no? En esa época usted en 15 minutos sacaba la cédula. Y el pasaporte en 1 hora y en el mismo día. Yo les digo una cosa, ¿con qué cara podría yo hablar aquí o tener una conversación si es que yo voy y pago a un tramitador? No puedo hacerlo, me revelo al hacer eso porque no está bien. Porque usted critica eso, pues. No, exactamente, y yo asomo con el pasaporte al otro día, pero no puedo, y no puedo dar yo ese ejemplo, y no puedo yo decirle a mi hijo, ya, que es con quien estamos tratando de sacar el pasaporte, porque los dos sacamos en el mismo día, se nos caducó en el mismo día, estamos con el pasaporte caducado, y mi hijo también tiene que viajar, etcétera, etcétera, está fregado, pues no, y le digo, sigue buscando turnos, y ya vamos en esto, miren cuánto tiempo, y también me han dicho, oye, pero si aquí ¿cómo es? En Cayame, en Ibarra, creo que alguien me dijo, no, que ahí por $20, no voy a hacer eso, porque yo también estaría entrando, y estaríamos entrando en esta bola de excremento en la que nos toca entrar pagando aparte, y eso no se debe hacer desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y no es que yo sea moralista, y no es que yo sea perfecto y sea maravilloso, pero esto que me ha sucedido últimamente, los 2 últimos años, de hablarle a la gente, de salir en entrevistas, me ha hecho a mí también coger más conciencia, incluso sobre mi propia vida, pues, porque el día de mañana, por decirles algo, no les puedo poner un ejemplo, no pueden enterarse porque el doctor Ávila borracho se ha estado trompeando a la salida de una discoteca, pues no es cierto, o sea, ya no se puede, pues no es verdad, porque obviamente me convertiría en el hazme reír y en una burla, y no estaría yo congruente con los principios que queremos para el nuevo país. No es que seamos santos ni maravillosos ni caminemos sobre nubes, pero que tengamos una conducta en la cual la corrupción ya no tenga espacio, o por lo menos tenga el mismo de los espacios.
Pero imagínense, pues, métanse ahorita para tratar de sacar una cédula, métanse para tratar de sacar un pasaporte. Es prácticamente imposible. Es algo que ya debería haberse solucionado. Es algo que no... Los juzgados acá en Quito quedan al lado del registro civil, al lado. Estamos pegados, ¿no? La unidad de norte es pegada al registro civil. Yo paso por ahí todos los días. Y uno está caminando por ahí, porque uno a veces parquea un poco más lejos. Uno camina por ahí y se le acerca. Dicen, ¿quieres sacar la cédula? Turnos para la cédula, turnos para pasaporte. Es un negocio. Es como cuando uno va al fútbol y le ofrecen entradas, igualito. Igualito. Entonces, me quedo viendo y digo, Dios mío, ¿por qué involucionamos y por qué pasa todo esto? Pero aquí va, y era lo que yo quería decir hace un momentito, Carlito. Aquí va el meollo del asunto. ¿Quiénes son los responsables de esto? El gobierno. No, Jaimito, no. Somos nosotros. Somos los votantes. Son las personas que les ponen... Bueno, no todos, porque yo no voté por este gobierno. Usted tampoco. Carla tampoco. Así es, pero me refiero a quienes lo pusieron ahí. A la psicología, a la psiquis, al posicionamiento mental que logró ponerles ahí. ¿Por qué? Pero los florindos están felices. Es que no les importa, pues con tal de que no regrese Correa o el correísmo, no importa. No importa si la cédula, si pasas un año sin cédula, no importa si ves a la gente afuera en el hospital. Prefiero hacer rifas, prefiero hacer bingos, pero que no regrese el correísmo. El resto no importa. La gente llega a esto. No importa que no haya luz. Me compro, no importa tener que comprarme un generador. No importa. O sea, involucionar de esa forma no importa. Pero el odio sembrado, hicieron un gran trabajo. Yo creo que de aquí se escribirán muchos libros. Se formarán tesis. Pero sí se ha dado cuenta de algo usted, doctor, que algunos partidos que apoyaron todo este anti, ¿no? que lo sembraron, ahora están arrepentidos. Por ahí el otro día escuchaba voces del Partido Social Cristiano que ya no tienen pues esa fuerza política cuando llegaban a la asamblea con 20, 15 asambleístas. Ahora tienen 3 o 4, creo. Pero de los 4, solo 3 están, porque el otro ya se le fue. Entonces dice... Ese arrepentimiento de lo que usted dice, de los actores políticos, no es un arrepentimiento ideológico, es un mal reparto nada más. Es un mal reparto, porque le vieron ustedes la cara al asambleísta Torres, sí. La cara de cuando... ¿Qué significa eso? Mal reparto. ¿Quién quería ser el presidente de la asamblea? De la asamblea. ¿A quién no le dieron? ¿A quién no le dieron? Ya. ¿Quién? Y Alfredo Serrano, sí vio la postura de Serrano también. Sí, ya. Entonces, yo le digo esto, Jaime. Esos son actores políticos. Y ellos no es que se arrepienten por un tema ideológico. Y son culpables de toda la desgracia que vive el país también. Le explico esto, Jaimito. Sí es verdad, pero ellos no se arrepienten de lo que usted me dice, de que hay sectores de que se arrepienten de haber apoyado al gobierno. Pero esos son sectores políticos por mal reparto, porque si les hubieran dado una buena parte del pastel, no estarían arrepentidos. No, pero en el fondo sí, doctor, porque ya no tienen el número de asambleístas de antes, pues no. Ya no son la fuerza política. Han sido, todos esos espacios han sido mermados y se han ido a donde está el anti, pues que es Daniel Noboa. Pues. De acuerdo, estamos hablando de exactamente lo mismo, pero eso es por arreglos y componendas políticas. A lo que voy es que quienes deberían estar arrepentidos es quienes les eligieron. Ahí es donde deberían. Es el pueblo el que debe de arrepentirse por haber tomado una mala decisión, no los asambleístas, porque al fin de cuentas ellos han actuado simplemente por intereses personales. Y nos damos cuenta ahora, y mire, el gobierno, hay algo que reconocerle, ¿no? Que para hacer las jugadas es muy inteligente, porque se lleva a asambleístas, hace que se peguen los camisetazos, pero sabe que en esa gente no puede confiar. Entonces esa gente la utiliza, pero no lo pone pues al frente de dignidades claves y estratégicas. Entonces sabe que quien te traiciona una vez o quien traicionó una vez a quien lo llevó a ese puesto lo va a hacer 2 o 3 veces. Y ese es el caso del señor Esteban Torres, según mi criterio, que se pegó su camisetazo, hizo una oposición, defendió al gobierno de Daniel Noboa y no le dieron pues el carguito que él esperaba, porque saben que lo puede traicionar, porque así como traicionó al Partido Social Cristiano, puede traicionar a ADN en algún momento. Son muy estratégicos, eso hay que reconocerle al señor Daniel Noboa, que es bastante estratégico.
Excelente, excelente su análisis, Carlita. Si a mí alguien me traiciona, perdón, si yo veo que alguien Si alguien traiciona, deja comprarse, si yo vengo y le ofrezco a alguien algo y esa persona traiciona sus Siempre te va a ideales, traicionar. siempre va a traicionar. yo ya sé que esa persona tiene precio. Y yo ya sé que esa persona le Esa es puedo la palabra, comprar, tiene precio. pero no le voy a confiar, pues. ¿No es cierto? Por eso es algo bien concebido. Las personas leales son admiradas incluso por sus enemigos, porque la lealtad es un valor enorme y no es abstracto, es un valor real. Entonces, si yo sé que tal persona se vendió por un plato de lentejas a tal persona, yo ya sé que le puedo comprar y le voy a comprar, pero no le voy a dar mi confianza ni mi lealtad porque sé que también otros le pueden comprar, porque ya es solo cuestión de precio, nada más. Y no Doctor, solamente económico, es sino también cuestión de darse cuenta los nombres, ¿no? Neil Holsen, la señora Mancheno, Mancheno es, ¿no? Mancheno. Mancheno. La señora Mancheno, que está ahí, La ¿no? señora Tiupul. ¿No? O Carmen sea, Tiupul. De ¿cómo van ocupando estos Pachacuti. puestos estratégicos, ¿no? Que sabe que si algo pasa con el presidente de la Asamblea, ¿quién sube? ¿Quién ocupa el cargo? ¿No? Entonces, son bastante estrategas en no dejar algún cabo suelto en el momento que cualquier pieza se les pueda caer. Así es. Entonces yo lo que siempre digo y lo que siempre recalco y puedo tornarme incluso cansón con esto, pero para mí, después de todo lo que he analizado, todo lo que he leído, para mí la responsabilidad está en las personas que nunca en la vida pudieron analizar algo desde el punto de vista lógico y técnico, sino que lo analizaron simplemente desde lo que consumieron en las redes sociales, de lo que consumieron en la prensa, de lo que se dejaron adoctrinar y de lo que sucedió exactamente. ¿Me escuchan? Ahí Sí, sí, está. ¿Me ahí. escuchan? Ahí regresó. Perdón. De la prensa se dejaron adoctrinar y de lo que quisieron consumir, de lo que nunca salieron del colonialismo, de que la gran mayoría no ha salido de este colonialismo mental, de este colonialismo histórico, y seguimos pensando que el patrón, que el de plata, es la mejor opción. Nosotros tenemos eso lastimosamente y creo yo que eso es algo en lo que se debe trabajar. Porque el día de mañana, créanme en esto, Carlita, y pónganme atención en solo esto, y si estoy equivocado, díganme. El día de mañana cambiarán los actores políticos, por supuesto que sí, no son eternos, pero serán de la misma línea. El día de mañana ya no será, tal vez, ya no es un Guillermo Lazo, es otro de la misma línea. Y si es que cambia este gobierno, seguirá siendo otro de la misma línea porque no habremos cambiado los conceptos reales de lo que es ser nación, de lo que es ser patria, de lo que es ser soberanos, de lo que es tener empatía y de lo que es buscar el bien común. Entonces, mientras ese electorado que es utilizado, porque el pueblo para lo único que sirve en este pseudo sistema llamado democrático es para darles el voto, nada más. Nada más, no es para servirles, no es para atenderles, no es para ver sus necesidades, no, solamente se le utiliza para dar el voto. Que esa acción el pueblo cree que por eso tenemos democracia, cuando no es así. Simplemente somos utilizados para poner a los mismos grupos de poder. Mientras esa mentalidad no cambie dentro de las bases, dentro de los electores, mientras no hay una conciencia y una educación política de hacerle ver a la gente, que la gente reaccione, de cuáles son los grupos de poder y cuáles son sus intenciones de siempre de los grupos de poder. Vamos el día de mañana, vamos a ir en 4 años a elegirle nuevamente. O vamos a elegir a alguien exactamente igual. Eso va a seguir pasando. Mientras la base no cambie, Carlita, los dueños del país nunca van a dejar el poder. Cambiarán de nombre, cambiarán de apellido, cambiarán de edad, nada más, cambiarán hasta de vestimenta, pero seguirán siendo los defensores de los mismos intereses de los grupos de poder. Yo no entiendo cómo profesionales, estudiantes universitarios puedan pensar que un millonario va a defender los intereses del pueblo, ¿no? Y gente que está en la universidad pública, gente intelectual que piense de esa manera, es que no cabe en mi mente. Yo digo, ¿cómo van a creer esa gente, cómo va a creer que un millonario, un empresario que busca evadir impuestos, que debe 90 y pico de millones de dólares en impuestos, va a pensar en que
va a buscar el bienestar de todo el pueblo ecuatoriano. Yo no sé, a mí no me cabe. Y eso es lo que yo analizo y le doy la vuelta y no lo entiendo por qué. Mire, Caimito, usted, mi persona, Carlita, nosotros nos damos o sea, me doy contra las paredes y digo, no, pero el común de los que votó por él dice, pucha, qué vivo, qué crack el man, qué crack. No, 94 millones y no pagas, es porque es inteligente, ¿no es cierto? Créame, yo he escuchado decir eso. Nadie dice que eso es evasión, nadie dice, entre los votantes de ellos me refiero, ¿no? A eso hay que aclarar, ¿no? En los chats, en las discusiones dicen, más bien, qué crack el man de haberle dado la vuelta al tema y no pagar los impuestos. O sea la gente no cuestiona, sino que aplaude. Y va a un debate y todavía lo dice que no va a pagar, ¿no? Esta gente va por negocios, por beneficiarse del Estado. Delante de todo el mundo dijo, y está grabado, dijo, ¿va a pagar los 94 millones? No, dijo. Y ganó con el 10%, ¿no? Entonces, parece chiste, parece broma hablarlo de esa forma, pero es verdad, esa fue la respuesta y rápida, no fue una respuesta, o sea, fue espontánea, por así decirlo. ¿Va a pagar? No. No. Es la única vez que el presidente ha sido lo más sincero posible. Carla y doctor, y ver todas esas imágenes de la gente que está clamando por atención en los exteriores de los hospitales públicos, causa indignación, ¿no? Y tal vez uno dice, ¿y cuántos de esos votaron tal vez por Noboa, no? Todos, créame, todos. Que reclaman ahora por salud. ¿Se acuerda el último programa que yo le pregunté a usted, Carlita, ¿cuánto cree usted que es 2 más 2? 2 más en 2. el Ecuador. 5. Para los floridos. 5 para ellos, pues, claro. 2 más 2 es 4, sí. Pero para nosotros, para ellos, 2 más 2 es 5. Doctor, tengo una consulta. ¿Cómo ve usted el tratamiento que se está llevando en la Asamblea? Los asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana dicen, no nos dejan hablar, no podemos intervenir, hasta nos quieren dar escogiendo quiénes representarnos en las diferentes comisiones. Ya decían ellos, vamos a tener que hacer asambleas en la calle. Otro de los asambleístas dijo, tocará venir con megáfono a ver si nos escuchan porque parece que tienen problemas auditivos. ¿Cómo ve usted ese tratamiento? Parece ser bastante hostil. De frente. O sea, no tienen voz ustedes. Le hago una pregunta. Hasta el día de hoy, en el templo de la democracia. ¿Cuál es el templo de la democracia? ¿Cuál es el templo donde están la representación de todos los grupos sociales y los grupos políticos? En la asamblea. Ahí. ¿Cuál es algo que es como prácticamente una iglesia? Donde tenemos el mural de Guayasamín, ¿no? O sea, el mural de Guayasamín. Nada más y nada menos, ¿no? El pintor de Iberoamérica, denunciando toda la tragedia, el dolor, la opresión indígena, absolutamente todo, ¿no? Y hasta ahora no habla un solo asambleísta de la Revolución Ciudadana, ¿no? Y es el templo de la democracia. Ahí está la respuesta. O sea, clarito está todo. Por lo menos es de frente, ¿no? Y así van a ser los 4 años, doctor. ¿Usted cree que va a ser los 4 años así? ¿En qué momento los van a dejar intervenir? ¿En qué momento se va a abrir un debate serio, como usted decía, técnico, ¿no? Que debe de haber en función de las normativas que presente el gobierno. O sea, ahí nos preguntamos en qué momento van a intervenir aquellos que tienen que representar a ese electorado. Es que verá, Carlita, yo creo que también hay que como que aliviarse un poco, porque en realidad ya le afecta a uno hasta la salud, ¿no? Uno amanece ya, y ahora qué irá a pasar, ¿no? Pero yo veía que el presidente de la Asamblea le habían hecho una entrevista y decía, ni bien les pongo a trabajar y me ponen acción de protección. Entonces, o sea, ni siquiera les deja hablar, ya, no les deja hablar, no les da la palabra, no ha hablado hasta hoy día el primero. Es que eso es lo que yo he visto, o si me equivoco, háganme saber. No, sí, es correcto. Ya, y él les dice, encima les manda el subliminal, de que son vagos, de que se han enojado porque les ponen a trabajar. Pero me está cortando ese derecho a trabajar, porque parte del derecho que yo tengo como legislador es poder expresarme y es poder debatir en función de la normativa. Pues voy a legislar y para legislar tengo que debatir. Ya, entonces, ¿cuál es el mensaje y qué es lo que debemos analizar? Como no hay bancada que les pueda ahorita porque tienen mayoría, entonces no importan, pues. ¿Para qué les vamos a oír? ¿Para qué les vamos a dejar debatir?
Si igual tenemos la mayoría y vamos a votar como nosotros O sea, no queremos. sirve de nada escucharlos a ustedes porque digan lo que digan, igual aquí las decisiones las tomamos nosotros. Y entonces, ¿qué deberían hacer ellos? Ir todos los días, marcar y sentarse. Nada más. O sea, no lo digo en mala onda, ojo, no quiero que el público malinterprete, ¿no? Poco más y les estoy diciendo, vayan como pipones, siéntense ahí, cumplan su horario y salgan, ¿no? No lo malinterpreten, pero es que nos preguntamos entonces cuál va a ser el trabajo, el accionar en cada pleno de la Asamblea. Quizás en las comisiones sea de manera diferente, ¿no? Porque las comisiones son de 10, de 12 integrantes. Pero en el pleno, o sea, donde debe de haber una confrontación técnica, respetuosa, donde deben de posicionarse los diferentes pensamientos, ideologías y por supuesto debatir la parte técnica de cada proyecto, propuesta de ley, no se va a dar, pues. A ver, Carlita, este tema que usted nombra y que dice, ¿cuál es la base de lo que es la asamblea? ¿Para qué están las asambleas? ¿Para vernos la cara y para votar? No, ¿no es verdad? Ok. Entonces, ¿cuál es el punto? Si les quitan la palabra, y yo como abogado tengo que decirles lo siguiente, creo que han hecho lo correcto, tienen que irse por el camino jurídico, han presentado ya una acción de protección, ¿no es cierto? Porque como usted dicen, son de chiste y son ciertos también, ¿qué les toca? Pues llevar un megáfono a todos y que se arme ahí el despelote, no se puede. Entonces, ¿cuál es el punto? Ellos han actuado, creo que han actuado bien. Ellos tienen que darle esa palabra. O sea, por favor, no entiendo cómo pueden tomar una actitud, pero cada vez o sea, es como que tienen un manual. Es como que tienen un manual. Para esto vamos a hacer esto y esto. ¿Cómo es posible que no les entreguen la palabra desde el primer día de las sesiones? ¿Cómo es posible que no puedan debatir absolutamente nunca? Si la base de lo que es la asamblea es para debatir, es para la confrontación de ideas, es para estar ahí completamente, para que las ideas sean expuestas y no solo ante los otros asambleístas, sino solo hasta ante el pueblo, pues ante los votantes, ante los mandatarios que les ponemos ahí, que queremos escuchar las exposiciones de las personas que supuestamente están ahí porque tienen un conocimiento. Pero vemos que ahora tienen muchachos de 19 y de 20 años que ni siquiera tienen título de tercer nivel. ¿Para qué? Simplemente ya son votos, nada más. Ellos van a votar como les digan y nada más. ¿Tendrá algún proyecto de ley ese joven? Repartir cartones. Ayer vi que la idea de él es pasarse 4 años repartiendo cartones. Eso fue lo que salió. Chicos, qué chévere, ahorita estamos ya con un camión lleno de cartones y vamos a repartir cartones, ¿no es cierto? Eso está ahí, eso no me lo estoy inventando, no estoy diciendo nada que no sea verdad, ahí está. Sí vi el video yo. Ya, entonces, ¿cuál es el punto? Que todo lo que pueda suceder, y créanme que la próxima semana estaremos debatiendo de un montón de otras cosas porque es impresionante. Nosotros tenemos material para debatir. ¿Cómo vistió la primera dama en el cambio de mando? Y eso que no se dio. ¿Qué plataforma usó esta vez en el cambio de mando? ¿Y cuánto cuestan esas plataformas, no? Porque hacia allá apunta la gente, ¿no? Hacia el costo de... Bravo, mi presidente, bravo, qué lindo. Chuta, entonces a eso voy, mis queridos amigos, y nosotros enfoquémonos en trabajar en qué, no en estas personas. Ya sabemos cuáles son los intereses de ellos. Doctor. Ya sabemos. Trabajemos, Caimito, trabajemos en la mentalidad de las personas, en la mentalidad del votante. Tratemos de hacerles abrir los ojos, no para que piensen como nosotros, no para que voten como nosotros, no para que crean en lo que nosotros creemos, sino para que tengan espíritu crítico, para que investiguen, para que lean, para que no se dejen llevar, no se dejen meter en la cabeza lo que hoy en diariamente en una prensa que es pautada y una prensa que es corrupta y una prensa que lo único que hace es responder a los intereses de su amo. Eso es lo que debemos hacer. Y si aún así, las personas, después de investigar, de indagar, siguen votando como están votando, pues ya no habrá ninguna solución. Ya no tendremos más nada que hacer que simplemente declarar esto como lo que ya es una hacienda bananera. Hoy rodábamos nosotros el reportaje que sacó Ecoavisa ayer sobre el tema de Progen. Ese contrato que debió cumplirse o entregarse los generadores en el mes de noviembre del año pasado, resulta que ahora lo van a entregar el 30 de agosto, posiblemente de este año. Le pregunto a usted como abogado, doctor, ¿qué debió hacerse por parte de la Contraloría, por parte del Ministerio de Energía y Minas, respecto a lo que ha pasado? Porque resulta que
Esta empresa ya tiene más de 6 meses incumplida y todavía le siguen dando el chance para que siga terminando. Pero ahí es cuando le preguntamos al doctor, ¿por qué no se lo declaró contratista incumplido al no cumplir los plazos de entrega? Una. Y un poco más profundizando en la pregunta de Jaime, doctor, ¿hasta qué punto se les puede dar prórroga en estos contratos? Porque sí se les puede dar prórroga, pero ¿en función de qué? Cuando tienes un contrato totalmente cuestionado y expuesto. Entonces, yo consideraría, en base a mi experiencia como trabajadora en el sector público y manejando este tipo de contratación pública, que ahí hay algo más, porque yo no creo que las cláusulas del contrato te digan que puedes darle 1 año de prórroga. No, y como usted sabe, en contratación pública y en derecho administrativo, todos los trámites y todos los procesos tienen una característica. En derecho administrativo los trámites tienen que ser perfectos. No puede faltar de 5 cosas, no puede faltar una, no pueden faltar 2, tienen que estar las 5. Entonces, ¿qué significa en un contrato así? Si ya no se dio y no, para dar prórrogas se tiene que justificar y de una manera totalmente técnica. Porque ¿se acuerda que se cuestionaban las garantías público, también? Todo esto debió hacerse público, ¿verdad? Por los cuestionamientos que se ha dado. Exacto, todos los procesos, primero que todo por ley, son públicos. Segundo, todos, pero si han salido a decir de que no, ya van a arreglar eso. O sea, respuestas, por ejemplo, de la ministra, que han sido respuestas sumamente ambiguas sobre un caso en el cual se denunció y se constató de que ni siquiera tienen sede, de que ellos no son los que construyen. Y les dan una prórroga, yo no sé en base a qué. ¿Quién es el encargado de ver todo eso? Contraloría. Contraloría es quien tiene que entrar en esos procesos, investigar qué es lo que ha sucedido y establecer responsabilidades de haberlas. Pero eso no ha sucedido. Ahora, eso fue contratado, acuérdense ustedes, para emergencia. Y supuestamente la idea que se vendió es que al otro día ya íbamos a tener luz porque se le contrataba a Progen. ¿Sí o no? Sí o no. Se vendió, esa fue la idea. Que ya vienen los generadores de Progen y al otro día íbamos a tener luz las 24 horas. Pero por Dios, y ni siquiera, ya vamos cuántos meses, y ni siquiera se ha cumplido con partes del contrato. Entonces, ¿por qué Contraloría? Contraloría tiene que ver las responsabilidades de quienes firmaron eso, de quienes hicieron la contratación, de cómo se hizo esa contratación. En el tema público, todas las cosas están ahí, todas las cosas están. Pero son mañosos, doctor. Tienen que haber hecho algún adendum al contrato inicial después de todo lo que ha pasado. ¿Por qué no han hecho valer las garantías si es que realmente presentaron las garantías o hicieron el proceso con las garantías? Hay que ver las multas. A mí me da la impresión de que tienen que haber hecho alguna mañosería por ahí. Eso tendría, o sea, ya revisando el proceso se podría establecer, ya revisando, porque pero preguntémonos esto, para que puedan hacer lo que están haciendo y para que puedan tener los plazos que están teniendo, ¿cuál es el sustento jurídico que tienen? ¿Cuál es? ¿Tienen sustento jurídico? Y ese sustento jurídico debería ser analizado por la Contraloría para ver si es que cumple con lo que dice la ley. Doctor, y sabe lo que sorprende también es que los grandes medios de comunicación hagan unos reportajes todos live, ¿no? Como que no ha pasado nada, no cuestionan, pero si fuera de otro gobierno, arremeten con todo. Mañana, tarde y noche. Imagínense que ahorita está llevado a juicio el ingeniero Glass, el otro juicio. Todos los días es un capítulo. Oye, él ya había cumplido la pena, y esto es lo que la gente no sabe, no entiende, y más importante, no quiere entender. Él ya había cumplido el porcentaje que dice la pena del juicio en el cual fue condenado. Perfecto. Pero él sale ya para lo que es presentaciones hasta cumplir la totalidad de la pena, ¿no es verdad? Y le inventan nuevamente este proceso. Y el proceso dice que es la desviación de fondos, para que la gente crea que él ha desviado los fondos y se ha llevado él a su casa, ¿no? Cuando la desviación de fondos fue porque supuestamente construyó parques, porque construyó veredas, porque reconstruyó esto, o sea, para beneficio del país, ¿no es cierto? Pero le han dado mañana, tarde y noche de una forma tan brutal. Pero este tipo de cosas, nadie dice nada. La prensa está calladita. Por ahí dicen alguna cosita, como que para, algo pasa aquí, no me ha llegado el cheque, ¿no es cierto? O algo parecido. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué no funcionan las cosas, no es cierto? Pero pasan este tipo de cosas tan graves, porque los contratos son de cientos de millones, pues, o sea, no es que son $10,000, no, son contratos del dinero del pueblo, pero todavía no hay lo que se contrató y ya vamos a cuánto tiempo.
Entonces, ¿quién tiene que cumplir ahí? ¿Quién tiene que cumplir ahí su labor? Es Contraloría. Contraloría del Estado es la institución que es la que tiene que velar por todos los contratos que realiza el Estado y establecer responsabilidades. Yo creo que aquí no se ha cumplido el contrato, pues. O sea, a grosso modo, sin revisar los documentos, obviamente no se ha cumplido, porque acuérdense que salieron de que nunca llegaron estos famosos generadores, o si llegaron, ni siquiera tenían las piezas para armarlo. Un montón de denuncias de ese caso que tendrían que ventilarse, pues, porque es un montón de dinero el que está involucrado en esto, ¿o me equivoco? Así es, doctor. Doctor, queremos agradecerle por el tiempo que nos ha brindado para conversar en esta mañana. Creo que ha sido una conversación muy interesante. Usted siempre... Bien amplia. Diciendo la verdad. Diciendo la verdad. Sí, sí. Porque la verdad nos hará libre. Exactamente, la verdad de cómo nosotros vemos la cosa, las situaciones, pero esto sí quiero aclarar, no desde el apasionamiento, desde la enfermedad, sino desde la técnica, pues, o sea, por favor, pues estamos viendo lo que está sucediendo día a día, hemos pasado por 8 años de una venta de soluciones, venta de ofertas como que el Tren Playero, como que le van a dar la vuelta a la Virgen del Panecillo, ¿no es cierto? O sea, la Virgen del Panecillo también que iba a dar la vuelta. claro, Sí. la Ya está situación dando la es que vuelta, ¿no? La cárcel en la Antártida, la barcaza Ya. carcelaria ahí en el... Yo supongo, eso, la barcaza, ¿no? Que iban a meter. Yo supongo que este señor pensaba que dándole la vuelta a la Virgen del Panecillo y viendo al sur, entonces con eso iba a bajar la delincuencia, ¿no? Porque los delincuentes iban a decir, no, no, nos está viendo la Virgencita, entonces, por favor, por favor. Nos está Entonces- viendo la virgencita, ya no vamos a delinquir. Pero las fronteras abiertas para que entre la droga de Colombia, de Perú, abiertas. Los puertos Ya, yo, sin control. pero, exacto, yo me pregunto algo, ¿no? Ese análisis que hizo Sergio en el programa de ustedes es pequeño, pero es tremendamente lógico, ¿no? Potente. ¿De dónde? ¿A quién le ven? Todo, pero el culpable es Correa, Sí. ¿cierto? O sea, es Correa, ¿no? O sea, ya, esa es la relación. Y cuando usted ve la respuesta en redes sociales, cuando usted ve los argumentos en redes sociales, créame que es esa. Créanme que es esa. Así es. O sea, ellos dicen que el 70% de la droga lo manejan en Bélgica y porque Así el es. economista es ese es el que... Y la o culpa sea, es de Correa porque él los trajo, con él pactó y por eso están aquí. Ayer decía, Es verdad. Ese es el- Hay que, lamentablemente, duele manifestarlo, repetirlo, pero ese es el pensamiento, al menos del 50% de la población. ayer nos decía el asambleísta Blasco Luna, Sí, el 54% de la población está convencido de que todo lo que es el 70% que sale de aquí, oigan, el 70%, según estadísticas internacionales, según medios internacionales y según autoridades internacionales, el 70% que sale de comercio de droga al mundo sale de acá. O sea, Claro. imagínense, o sea, es algo tan grande, pero es algo tan a la vista de todos y sigue sucediendo y sigue pasando y sigue y no pasa absolutamente nada. Por eso digo, nos vendieron lo del Tren Playero, lo de la Virgen, la del IVA, el Prince que vino, este Prince vino como Rambo, ¿no? Como el Capitán América. O sea, él vino Vendieron ya, humo. que le faltó la capa, nada más, solo le faltó la capa. Y vino 2 semanas, lo que hizo fue calumniar a una persona, a una candidata, y se fue. y aplaudieron Y esa- un poco de gente, ¿no? Incluso hasta la presidenta del CNE no dijo nada. Ayer decía el asambleísta, para cerrar, el asambleísta Blasco Luna, que en ese proyecto de ley económico urgente, donde han puesto de todo, dice, sería bueno que hubiesen puesto que la droga que se incauta en Europa, en esas navieras ecuatorianas, deberían ser incautadas. Y los dueños también, cárcel para los dueños de esas navieras, 40 años de cárcel. ¿Por qué no ponen eso? Y allanar todas sus propiedades. Ahí no la ponen, ¿no? Ahí no. Absolutamente nada. Y de lo que se ve, no, ni siquiera, ¿cómo le digo? Ni siquiera hay, más allá que detenidos, porque por ahí siempre caen 3 o 4 que están en Bermuda y en chancleta, no, siempre. Pero no hay una investigación de la ruta del dinero, no hay una investigación, no hay, porque se vería, pues no es verdad. Caen cientos de toneladas, Europa coge y dice, vean, por Dios, esto está saliendo. ¿De dónde ustedes?
Y esto se diluye en el tiempo, se diluye. Ya la semana pasada seguramente ya no vamos a hablar de esto y no pasó nada y quedó ahí. Como acuérdense del mayor de esa, ¿cómo es de esa hacienda donde encontraron 22 toneladas? En los ríos. En los ríos. Nadie sabe de quién es. Ya van a ser 2 años, ¿no? Ya van a ser 2 años y no se sabe quién es. Nadie sabe de quién es. ¿Y la fiscal? Hasta aquí mi intervención, señor juez. Doctor, venga a Guayaquil. Sí. Con todas las ganas y he estado retrasando el viaje. Pero para comernos un ceviche. Sí, pero venga con tiempo. Venga con Claro tiempo. que sí. Claro que sí. Les prometo porque quiero verme con ustedes y, como les digo, irnos a comer un cevichito y disfrutar. Gracias. Gracias, El doctor. doctor Boris Ávila Simpson, analista político, jurista, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en directo.